Hey, ¿qué tal, querida iglesia? Qué bueno es poder seguir conectados en este tiempo a través de estos videos que podemos ver en nuestros hogares y Dios mediante, esperando cómo continúan estas restricciones, poder juntarnos como iglesia, como cuerpo, mínimamente en grupos pequeños y bueno, estamos a la espera de nuevas decisiones. Así que seguimos orando, seguimos cuidándonos y respetando a nuestras autoridades ante todo esto. Y en este día quisiera que abran sus Biblias en Isaías capítulo 40. Isaías es uno de esos pasajes asombrosos de toda la Biblia, ya que Isaías muchas veces se comparó con el libro de Isaías con la Biblia entera. Tiene 66 capítulos y justo en la mitad del libro, es decir, donde comenzaría el Nuevo Testamento, en los últimos capítulos, va a comenzar a hablar acerca de la esperanza. Y quiero que en este día te detengas ahí en tu Biblia, no quiero que sea un simple sermón más, sino más que nada una reflexión en donde podamos meditar en este pasaje. Y, y el título de la prédica del día de hoy es Aquí está tu Dios. Y que esa pueda ser el encuentro de este día, que aquí veamos a nuestro Dios. Y comienza así Isaías capítulo 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para vuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvanse llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una lo verá. Pues la boca del Señor ha hablado. Versículo 6. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué de clamar? Que toda carne es como hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con voz fuerte, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos recogerá a los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a la recién parida. Ahora, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Las naciones le son como una gota en un cubo de agua y son estimadas como grano de polvo en balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por él.
¿A quién pues asemejarán a Dios? Versículo 21. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es quien reduce a nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos los llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fuerza de su poder no falta ninguno. ¿Por qué dices, Jacob, o afirmas, Israel, escondido está de mí el Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerza al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué asombroso es esta porción, larga pero asombrosa, el despliegue de la gloria de Dios en este pasaje. En primer lugar vamos a ver a un pueblo necesitado de consuelo. El pueblo de Israel venía siendo un pueblo rebelde para con Dios. Y en el capítulo 39 termina con la sentencia del juicio de Dios. Isaías profetiza que la nación del sur, que Israel, iba a ser llevada cautiva. Ahora, estas eran noticias estremecedoras para el pueblo, ya que ellos iban a ser deportados a Babilonia, profetiza Isaías. Iban a ser llevados a esclavitud. Era una noticia tremenda, ya que el imperio babilonio era la mayor amenaza de esa época. Y tiempo después, esta profecía se volvió verdadera. Y fue así como el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Y Isaías, con la mirada puesta en el futuro, va a hablar acerca de una esperanza verdadera. Hay un pueblo que está necesitado de consuelo en medio de este caos, en medio de todo este desorden y desastre por haber negado a Dios. La profecía ya estaba sellada, que el juicio iba a venir. Pero detrás de todo este acontecimiento, Isaías declara una gran verdad. Siempre después del juicio de Dios, de la disciplina, viene el consuelo. Y es así como Isaías comienza: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Oh, qué tremenda verdad para nuestras vidas. Dios conoce el estado en el cual estamos viviendo. La historia a la cual nosotros estamos siendo guiados, quiero que te lleves esta idea central. Aunque el presente esté oscuro y los relámpagos del mañana se intensifiquen en el cielo, el Señor es quien sostiene la historia y guía para bien a su pueblo. Él está gobernando, Él está conduciendo a su pueblo, aún en medio de los tormentos del presente. Y esto le estaba aconteciendo a la nación del sur, esto le estaba aconteciendo a Jerusalén. Iban a ser llevados cautivos, pero el consuelo llega y dice:
Versículo 2, háblenle al corazón de Jerusalén y díganle que su lucha ha terminado. Isaías se para en el fin de la historia y dice, la lucha ha terminado. Y tiene una buena noticia, su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el don de la gracia, el perdón de sus pecados. Qué tremendo, porque a pesar de que no lo merecían, al final de la historia, el perdón de pecados es el consuelo para este pueblo. Su lucha, su tremendo agotamiento en medio de una nación extranjera, donde ellos no podían ser parte, donde eran esclavos, donde el dolor abrumaba sus vidas, donde la fuerza decaían, había un consuelo de parte de Dios. Si ellos ponían la esperanza en el futuro, la promesa era que iban a ser victoriosos. En segundo lugar, es como la transición de la llegada de un rey. El pueblo necesita un consuelo y el rey es el vencedor que trae ese consuelo. Miren, una voz clama. Isaías escucha una voz que dice así, preparen en el desierto camino al Señor. Es como que si el rey va a emprender su viaje. Y antes de que el rey emprenda su viaje, en la antigüedad siempre se preparaban los terrenos para que la ruta sea lo más cómoda posible para la realeza. Y el clamor de esta voz dice, preparen en el desierto camino para el Señor. Allanen en la soledad calzada para vuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado, y todo monte y collado, vuélvanse llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria de Dios. Preparen el camino real para la revelación de la gloria, está diciendo esta voz. Es la voz que dice esta gran verdad. Y querido, quiero que entiendas algo. El mensaje de Nehemías sigue siendo, de Isaías sigue siendo profético para nuestros días. Hay un rey que trae el consuelo, que logró la victoria y que hoy está en las tierras lejanas, pero un día volverá. Y tú tienes que tener tu terreno preparado para que su encuentro con el Señor sea de una manera perfecta, donde su gloria se pueda manifestar en vos. En segundo lugar, miren cómo continúa el versículo 6. Una voz dijo, clama, ahora te toca a vos. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como hierba y que todo esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba y se marchita la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahora, la proclamación que tenían que hacer era la siguiente, que tenía que hacer el profeta, que somos muy temporales, que Dios pide nuestra vida, ya que Él pega el soplido y desaparece la vida, y sus palabras se cumplen porque están fundadas en Él mismo. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre, y esto es la firmeza de la voz que tenemos que compartir. Ahora, el pueblo también debe decir, dice, súbete a lo alto, oh monte de Sión, portadora de buenas nuevas, la que has escuchado del profeta, la que has escuchado de Dios. Ahora tú tienes que decirla. Oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, dice el versículo 9, levántala, no temas, dile a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa con él. Como pastor
apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Querido, el Rey venció, el Rey viene. Y ahora tenemos un gran anuncio, que no solo vino por Dios, arrepentidos porque el reino ha llegado, se ha acercado. No solo lo dijeron los discípulos, los apóstoles. Ahora es nuestro turno de levantar nuestra voz, así como el profeta Isaías le dijo al pueblo, levanten la voz, porque su Dios viene. Ahora, aquí está tu Dios, ese es nuestro mensaje. Él viene con poder, viene a reinar. ¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentra tu vida? ¿Cómo estás? ¿Estás proclamando este mensaje asombroso? En medio del caos siempre hay un mensaje de victoria, el mensaje de la salvación. No importa cómo vayan las cosas, no importa que todo esté hecho pedazos, no importa que sea llevado cautivo, no importa lo que se venga, estamos del lado de la victoria, porque la victoria es segura en Dios, porque está fundamentada en Él. Sus palabras permanecerán para siempre. Nosotros no. Pero lo que sembremos en Dios, lo que proclamemos en Dios y digamos, aquí está tu Dios, permanecerá para siempre. Ahora, esta verdad está certificada y se va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque está fundamentada en la grandeza de Dios. Y miren cómo continúa en el versículo 12. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y su palmo tomó la medida de los cielos? Acá nos habla de la inmensidad de Dios. Ahora, la victoria sobre el desastre, sobre la lucha de esta vida, se encuentra en Dios porque Él es el único Dios inmenso que puede sostener las cosas pequeñas que nosotros vemos como grandes, pero para la inmensidad de Dios quedan insignificantes. ¿Qué es lo que ves grande en tu vida o imposible? Quiero decirte que ante la inmensidad de Dios, dice que tomó las aguas en el hueco de su mano. Trata de volcar a ver cuántos litros llenan el hueco de tu mano. Ni siquiera 1 litro. Pero dice que Dios tomó todas las aguas de la tierra en su hueco de su mano y las midió. Imagínate la grandeza de Dios. O con su palmo, el palmo era una unidad de medida, midió los cielos, la inmensidad que hoy no tenemos ni tecnología para medir la grandeza de los cielos. El palmo de Dios lo midió. O con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con balanza? Esto nos habla de la fortaleza y el poder de Dios. No sé si tuviste la oportunidad de estar ante una montaña, pero el sentido de pequeñez y la imponencia de esa montaña es abrumadora. Y en tu debilidad podés estar seguro de que la victoria futura va a llegar, porque la sostiene un Dios poderoso, de toda fuerza, que no dependen de vos. En tercer lugar, la verdad que proclamamos se sostiene en el Dios de la sabiduría. Y dice así, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? Es decir, antes de que Dios existiera, nadie existió, nadie pudo aconsejarle de cómo hacer las cosas. Querido hermano, en Dios está el consejo perfecto. Y Él llama a las naciones a volverse a Él, a prepararse para un encuentro con Él. Allanen el camino. Estate preparado.
¿Cómo nos preparamos? En primer lugar, reconociendo nuestro pecado. Habla aquí el profeta y dice, las naciones le son como gota en un cubo, en un balde, insignificante. Reconoce tu pequeñez delante de Dios. Reconoce que delante de la grandeza de Dios no eres nadie y que con Él lo puede ser todo. Mira cómo continúa. Y son estimados como grano de polvo en la balanza. El polvillo no pesa nada en una balanza. Y en el desierto está lleno de polvo. Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Es decir, nada de lo que vos puedas hacer, ni siquiera tu adoración, ni siquiera tus ofrendas, los holocaustos de todo el mundo no alcanzarían para poder adorar correctamente a Dios. Reconoce que no eres suficiente para tener al Dios de gloria. Y ahí comienza con el arrepentimiento, con decirle, Dios, no soy lo que debería ser, perdóname. Con el arrepentimiento y poniendo tu confianza en Dios, la fe en Jesús, quien vino a morir por vos, aun cuando no merecía su grandeza ni su victoria. Ahí comienza una fe fundamentada en el perdón de Dios. Y ahí es cuando entras a esta seguridad eterna de que la salvación no depende de tus fuerzas, sino del Dios grande que la certifica. Ahora, en último lugar, veamos de la verdad que certifica esto su gobierno. Versículo 21. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo. Cuando Él sopla, ellos se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea igual? Dice el santo. Alcen lo alto sus ojos y vean quién ha creado a los astros, el que hace salir en orden su ejército y a todos ellos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. El Señor está sentado en el trono de la tierra. Él es el creador. Él gobierna a los poderosos, no los poderosos gobiernan. Querido, Dios con su soplido puede hacer desaparecer a cualquier poderoso. Él está detrás de la historia y Él es el quien tiene el derecho de autor. ¿Quién manda el sol salir todos los días? Sale sobre justos e injustos y obedecen a la voz de Dios, la creación misma. Ahora, todo esto apunta al final el final donde Dios quiere consolar a su pueblo y parece estar gritándonos lo siguiente: recobren fuerzas en mí. Mira cómo continúa, versículo 27. ¿Por qué decís, Jacob, y afirmáis, Israel, escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento
es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren, el Señor está diciendo, ¿vos pensás que yo me he olvidado de toda esta situación? ¿Que pasa desapercibida a mí? Quiero decirte que Dios dice, no me he olvidado. Miren lo que dice Filipenses 1:6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo mismo, a través del apóstol, le está diciendo, no me he detenido. Lo mismo dice Isaías. ¿Acaso, por qué dicen que pasan desapercibidos? ¿Acaso no lo saben? ¿Acaso no lo han oído? El Dios eterno, el Señor, creador de los confines de la tierra, no se fatiga, no se da por vencido, Él no se cansa. Su entendimiento es inescrutable, Él entiende y sabe cómo resolverla. Él sabe el porqué de cada una de las circunstancias. Y en esto podemos recobrar fuerzas en el Señor. Es más, Él dice, Él da fuerza al fatigado. El que no tiene fuerza aumenta el vigor. No importa tu condición, no importa si te estás quedando sin fuerza o si definitivamente no tenés. Él da y multiplica. Es el único que puede multiplicar por cero y crear cosas. ¿Sentís que tus fuerzas han desvanecido? Bueno, es hora de venir al Señor. Él dice, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Las águilas tienen alas como los distintos pájaros, pero lo peculiar de las águilas es que vuelan mucho más alto. Si volabas, volarás más alto. Si corrías, no te cansarás. Y si caminabas, no se debilitarán tus pasos. La fuerza, así como Sansón, así como los apóstoles que en sus momentos más duros podían decir como Pablo en 2 Corintios 4. Miren, 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Dice así: que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Pero dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Y qué tremenda verdad, porque Pablo estaba siendo fortalecido con las fuerzas de Dios en su debilidad. Y esto es lo que quiere Dios a través de este consuelo. Es aquí tu Dios, aquí estoy, el incomparable, el que venció, el que quiere consolarte y larga esos clamores para que tú los oyas y el mundo lo encuentre. Isaías capítulo 41, ahí dando vuelta a la página, el profeta va a dejar una de las más hermosas afirmaciones para nuestro consuelo. Capítulo 1, 41, versículo 10, dice así, y con esto quiero terminar: no temas, porque yo estoy contigo,
no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13, dice así, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Querido, el Señor maneja y conduce la historia, y su grandeza y su majestad es nuestra seguridad. ¿Estás viviendo seguro? Si no lo estás, quiero animarte a que vengas al encuentro, a que vengas escuchando esa voz que vimos primero que clama, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y el mensaje de ese consuelo es, Dios ha vencido. La hermosa noticia que viene del futuro es que Dios vence. Apocalipsis termina diciendo que Cristo es el vencedor y sus discípulos los vencedores. Ahora, hay una verdad que está certificada y sellada. ¿Saben con qué? Con la grandeza del Señor. Su inmensidad, su fortaleza, su poder, su sabiduría, su omnisciencia, certifican esta gran verdad. Y el llamado del Señor es, recobren fuerzas en mí, para poder vivir todo este tiempo que le restan, no solo con fortaleza, sino que volando, corriendo y caminando en todo momento con las fuerzas del Señor, con un solo propósito que dijo el profeta al pueblo, anuncien, aquí está tu Dios, viene con poder y trae recompensa, y Él mismo nos pastoreará por la eternidad. Así que, querido hermano, que Dios bendiga en este día su palabra.